Quand on dit savoir, c'est joli, mais lorsqu'on dit le savoir, oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de connaître, savoir, des savoir. Moi, je pense, pas, imagine. À rendre les individus capables Et la grande idée dominante sur le rêve, il me semble, c'est fort. Y si el problema no fueras vos, sino que verdaderamente el problema es el mundo social que te rodea, traigo este tema a colación por el tema de que en el mundo sí, casi siempre se tiende a teorizar al malestar, a nuestras depresiones, nuestras ansiedades, bulimias, anorexia, bruxismo, etc., meramente como un problema individual. Algo que cada uno nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que responsabilizar, ¿no?, de ese malestar, empezar a teorizar, empezar a trabajar nosotros propios sobre ese malestar y que a partir de eso, bueno, nos vamos a curar, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que hacer responsables primeramente de ese malestar y ese malestar siempre es individual, ¿sí? Ese malestar siempre es privatizado, corresponde al ámbito privado, no corresponde al ámbito público, ¿sí? Entonces, a partir de esta idea de que el malestar es meramente propio y que se trata siempre o de un desbalance neuroquímico, de un desorden, de una disminución de serotonina, dopamina, noradrenalina a niveles 5-HT1, 5-HT2, o como lo pueden proponer otras terapias, pongámosle el dispositivo más normativo del psicoanálisis, lo puede comprender todo como un complejo de Edipo, ¿no?, en el que remite siempre al familiarismo, al deseo, y de esa manera nunca permite comprender al deseo por fuera de este familiarismo, ¿no? Siempre, si vos estás mal, es que tenés un conflicto con tu viejo o con tu vieja, y que en realidad toda cuestión, toda problemática social, cultural, ¿sí?, termina encerrándose siempre en la Santa Trinidad de madre, padre e hijo. Desde el lado de las cognitivas, por ejemplo, bueno, el mundo se cae a pedazos, nos están cayendo bombas, pero bueno, en realidad es una distorsión cognitiva que vos tenés, ¿no? Desde el lado del conductismo se puede privatizar también y desde todas las psicoterapias en sí. Por eso yo estoy bastante de acuerdo con decir de que no hay ninguna psicoterapia que sea verdaderamente del orden de lo revolucionario, ¿sí? Ninguna terapéutica va a generar un levantamiento de las masas para subvertir el status quo, ¿ok? Porque todas tienden a seguir la línea de ser un dispositivo al fin y al cabo normativo, de tener unas prácticas normativas. Es decir, bueno, estás enfermo, pero vamos a intentar disminuir este malestar para que al fin y al cabo te puedas adentrar a esta que tanto mal te hace, ¿sí? Que es un poco lo que se trata de la voluntad de inclusión, ¿no? Desde el lado progresista se puede tomar, bueno, está bien, vos sufrís una cierta exclusión de distintos ámbitos sociales y a partir de eso yo te voy a volver a incluir a vos en estos ámbitos sociales, pero sin criticar, sin transformar estos espacios por los que vos fuiste excluido previamente, ¿no? Estos patrones sociales por los que vos fuiste excluido previamente. Entonces la persona termina incluyéndose en algo que él ya sabía que le genera malestar, ya lo había echado, lo va a volver a echar, ¿sí? Y los psicólogos tienen esta voluntad, aparte de inclusión, de cura, ¿no? Entonces yo te voy a curar y te voy a meter en este sistema de mierda que a vos tanto mal te hace, pero lo vas a intentar tolerar mejor, ¿sí? Entonces tu laburo te explota, es una cagada, pero bueno, vamos a hacer un taller de gestión de emociones, vamos a empezar desde ahí, ya desde ahí empieza a tener estas críticas, me parece, el mundo psi. Lo reconozco porque pertenezco ahí. No piensen que estoy afuera de esto, que estoy al margen, ¿no? Yo mismo critico la práctica, por más de que, bueno, yo ya tengo los estudios y ya además, igualmente tiene estas cuestiones críticas y que sinceramente tienen un dispositivo normativo. Ahora, me parece que siempre estaría bueno uno mismo, como propia agente de la salud mental, tener este horizonte de empezar a criticar estos patrones, ¿sí? De empezar a criticar estas salidas normativas, ¿sí? Este dispositivo que termina privatizando el malestar y termina despolitizándolo, ¿sí? Quitándolo de todo espacio público.
¿Ok? Porque hay malestares que no remiten meramente al individuo, sino de que se trata de algo más bien estructural, de algo más bien social. A veces los malestares se encuentran en las distintas relaciones de poder, ¿sí?, que se establecen. Y los síntomas en sí transportan una cierta verdad, ¿no? Eso es lo que nos enseña por ahí el psicoanálisis. ¿Qué nos enseña el psicoanálisis? Que el síntoma transporta, es transportador de un mensaje. Hay un mensaje. Por ahí ese mensaje es que estamos sobreadaptados a distintos imperativos que nos han impuesto. Por ejemplo, un imperativo de tener que siempre rendir, tenés que siempre competir con los demás, tenés que siempre producir. En fin, todos estos imperativos que son absolutamente pertinentes al sistema del capitalismo tardío, del neoliberalismo, como le queramos llamar, ¿sí? Que es, bueno, estás mal, ponete en pie y hay que seguir laburando, ¿sí? Ante esto voy a traer una carta que le hace Sartre al colectivo SPK, ¿sí? Es el colectivo socialista de pacientes, que tienen un librito muy copado que se llama Hacer de la enfermedad un arma. Y va a decir, la enfermedad, dicen ustedes, es la única forma de vida posible en el capitalismo. Así, el psiquiatra, que es un asalariado, es un enfermo como todo el mundo. La clase dirigente simplemente le da el poder de curar o internar. La curación, por supuesto, en nuestro régimen no puede ser la supresión de la enfermedad. Es la capacidad de seguir produciendo sin dejar de estar enfermo, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que digo de que es por ahí muy complicado tratar a la persona con un síntoma meramente desde un lado individualizado, meramente desde un lado privatizador, despolitizando el malestar, ¿sí? Y ahí es donde empieza la importancia de cómo podemos politizar el malestar. ¿Qué podemos hacer? Y para esto voy a traer al mismísimo y al grandísimo, que por quien yo aprendí de esto, aparte de otro autor que voy a hacer, que básicamente todo lo que yo estoy diciendo acá es de esta persona, pero primeramente voy a traer a este autor que es el que habla genial de esto, que es Mark Fisher, en Realismo Capitalista. El realismo capitalista básicamente va a ver Fisher que es una forma en cómo se estructura la realidad misma que estamos viviendo, ¿sí? Que no nos permite pensar más allá. Ya el peso ontológico es distinto. Ya no es que el capitalismo en sí sea mejor que el comunismo o que distintas formas de pensar la economía, la sociabilidad, la política, etc. Sino de que es el único posible, ¿sí? Y eso ya cambia bastante todo. El peso ontológico es distinto. Ya no es el mejor, sino que es el único, ¿sí? Por eso se nos hace mucho más sencillo pensar en que puede existir algo así como el fin del mundo, pero no podemos pensar en que puede existir algo como el fin del sistema capitalista, ¿sí? Todos pensamos que el capitalismo es algo que existió y que va a existir siempre. No importa qué pase, no nos podemos imaginar otro tipo de vida. Y eso que genera una impotencia reflexiva, ¿sí? No podemos pensar otras prácticas, no podemos pensar otras alternativas, no podemos pensar líneas de fuga que nos permitan otra manera de vivir, sino de que ya está todo coaptado en sí por el sistema capitalista. Entonces no hay líneas de fuga, no hay dónde escapar, no hay margen, ¿sí? Que es cierto, pero eso es lo complicado, que estamos en ese realismo capitalista. Y hay tres cosas que se han despolitizado absolutamente, va a decir Mark Fisher, y que es importante que volvamos a politizar. Uno, desde el lado del ecologismo, ¿sí? Desde el lado ambiental, que básicamente el sistema capitalista piensa que el mundo es como una serpiente que puede dejar la piel y seguir existiendo, ¿sí? Es decir, tiene recursos infinitos. Al contrario de esto, los ambientalistas están demostrando de que no. O sea, sinceramente, si seguimos así, chao. Ya, de hecho, ya hoy en día ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera, hay cambios que ya son irreversibles, ¿sí? Llueve y glosifato. Esa es la verdad.
Entonces no importa si te vas a una huertita o si te quedas en la ciudad porque, como digo, llueve los cifatos. O sea, está en todos lados. La contaminación está en absolutamente todos lados. Eso es lo complejo. Pero bien, perdí la página. Acá. Va a decir que es importante que empecemos a politizar estos ámbitos porque así quizás podamos encontrar distintas alternativas. Por ejemplo, va a decir que el significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. ¿Sí? Y luego va a decir que otra de las cuestiones que aún no han sido totalmente politizadas es la cuestión de la salud mental. Él va a ver que en 1960, en 1970, la política, las teorías radicales, etcétera, van a ver que la enfermedad en sí o aquello que llamamos esquizofrenia no cumplen con una categoría natural, ¿no? Distintos autores como Foucault y Deleuze, no, me confundí, lo puse juntos, Foucault, Deleuze y Guattari, etcétera, van a ver de que, bueno, la locura en sí no es una categoría de naturaleza, sino que es una categoría política, ¿sí? Va a depender mucho de la época, lo que se considere loco, lo que no. Entonces va a decir, lo que necesitamos ahora es una politización de aquellos desórdenes en apariencia mucho más normales y que justamente en su normalidad es lo que deberíamos llamarnos la atención, por ejemplo la depresión, ¿sí? Entonces va a decir más abajo, ya no debemos tratar la cuestión de la enfermedad psicológica como un asunto de dominio individual, cuya resolución es de competencia privada. Justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos, ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional. Bien. Por último, lo que voy a traer de este autor va a decir, el régimen farmacológico psiquiátrico fue central para la privatización del estrés, pero es importante que no pasemos por alto el rol, tal vez peor, que tuvieron en la despolitización del estrés algunas prácticas más holísticas como las de la psicoterapia. El terapeuta radical David Smith afirma que la frase de Margaret Thatcher de que no existe algo así como la sociedad, solo existen los individuos y la familia, encuentra un eco subterráneo casi en todos los abordajes psicoterapéuticos de la actualidad. Terapias como la de la conducta cognitivo-conductual combinan el foco de la infancia, a la manera del psicoanálisis, con la idea propia de la autoayuda de que los individuos pueden convertirse en los amos de su propio destino. Smile le da un nombre muy sugestivo de voluntarismo mágico, a la noción de que con la ayuda experta de tu consejero terapeuta puedas cambiar el mundo porque el mundo es cosa tuya en última instancia, para que ya no te provoques estrés. Entonces va a decir, la privatización del estrés ha sido una parte central del proyecto cuya meta principal fue la destrucción del concepto de lo público, ese concepto del cual dependemos fundamentalmente, el confort psíquico. Necesitamos con urgencia una nueva política de salud mental organizada en torno de los problemas del espacio público. ¿Sí? Yo lo recomiendo muchísimo este libro porque gracias a Mark Fisher uno empieza a comprender por ahí a qué nos referimos cuando estamos hablando de politizar el malestar, es politizar la clínica psi, politizar estos espacios, para que no terminar individualizando, no terminar invisibilizando aquellas relaciones de poder que es muchas veces donde se encarnan nuestros malestares, ¿sí? Esto es lo importante. Otra persona a quien yo también tomo mucho, que es quien dije que básicamente todo lo que yo digo básicamente lo he visto de esta persona que he tenido la suerte de compartir grupos también, es Emiliano Exposto, ¿sí? Genial
aparte te baja la data súper clarísima. Yo recomiendo mucho las entrevistas, las charlas que tiene él, bueno, el propio libro, Las máquinas psíquicas que hacer con la crisis en la salud mental. Me parece muy importante porque él también sigue exactamente esta línea, ¿sí? Esta línea de pensar unas políticas, la política del síntoma desde abajo, ¿sí? No desde arriba. Entonces, vamos a traer qué es aquello que nos dice, ¿no? Va a decir, es infértil sostener una decisión entre terapia personal y política colectiva, toda vez que en lo personal se elabora lo colectivo y en lo colectivo se amplifica lo personal. Lo importante es el vector político de la clínica y la eficacia terapéutica de la política, una confluencia entre mutaciones subjetivas y cambios sociales. Podemos sanar transformando nuestras vidas dañadas y a la vez cambiamos al mundo. Requerimos nuevas acciones colectivas de justicia psicosocial. Va a decir de que Santiago López Petit denomina poder terapéutico al gobierno capitalista de las pasiones de la conducta. Este dispositivo es la forma de politización reactiva del sufrimiento, ya que nos solicita expresar nuestros sentimientos, pero separándonos de las desigualdades sociales y de las insinuaciones colectivas. Nos resigna a que el malestar no siga empeorando, tal como decía con lo de Sartre, ¿no? O sea, no es curar, sino, bueno, seguir produciendo, bajo el malestar que te genera eso. Intentar reducirlo lo más posible, pero no es erradicarlo, no es transformar el status quo, ¿sí? No es generar una revolución, no es un análisis militante, no es preguntarnos la pregunta fundamental de que las masas no fueron engañadas, sino de que desearon en algún momento la servidumbre, ¿no? No es preguntarnos por este deseo gregario que está en cada uno de nosotros, no es preguntarnos por qué luchamos por nuestra servidumbre como si se tratara de nuestra libertad, como diría Spinoza, ¿no? Sino que es básicamente, bueno, estás mal, vamos a intentar que baje ese malestar, pero no vamos a transformar nada, ¿sí? Entonces la práctica no es revolucionaria. El mundo sí no es revolucionario. Hay que dejar de ponerse ese nombre. Después, bueno, cada uno puede empezar a realizar y tenerlo como horizonte. Pero no sé por qué está tan instalada la idea de que las prácticas sí son revolucionarias. En absoluto. A mi modo de ver, en absoluto. No tienen nada de revolucionario. De hecho, si algo tienen es que frenan esa revolución. ¿Sí? Porque ese malestar, como digo, es transportador de un mensaje de cierta rabia, de cierta impotencia, de cierta bronca, de cierta angustia que está pasando. Entonces, bueno, no vamos a sentir eso, no vamos a sentir esa rabia, no lo vamos a llevar a la acción, ¿sí? Eso es algo vos, individual, que tenés que trabajar porque en realidad tenés un problema con tu viejo, tenés una distorsión cognitiva, el mundo no está tan malo, ¿sí? Eso no es revolucionario, eso es básicamente mantenerte al status quo. Entonces va a decir, la política del malestar, al contrario, implica escuchar las anomalías, reapropiarnos de la fuerza del síntoma, sumergirse en el dolor, atravesar el miedo en virtud de crear otras alegrías y disfrutes. Este psicopoder configura una visión de la salud mental desde arriba. Acordémonos que él está queriendo que el psicopoder o las políticas de salud mental se crean desde abajo hasta arriba, ¿sí? Entonces va a decir que es urgente multiplicar prácticas de la salud mental, como digo, que sean desde abajo. Revalorizar los saberes de nuestra experiencia vivida, porque ¿qué pasa? En el mundo sí se tiende a desvalorizar cualquier otro tipo de saber que no sea el académico. Es decir, vos tenés un saber por experiencia, saberes subalternos, cualquier otro tipo de saber, no vale. Acá lo que vale es el saber académico, ¿sí? Entonces, denigran cualquier otro tipo de saber y solo ellos tienen el saber. Ya tendríamos que tener bastante en claro de que cada vez que alguien te dice yo tengo el saber es porque hay una acumulación de poder ahí tremenda. Esto lo dice Foucault. No hay poder sin saber y no hay saber sin poder. ¿Sí? Entonces, obviamente, ellos están cuidando su kiosquito en algún punto y solamente
ellos tienen el saber, ¿sí? Lo demás no, eso es cualquier cosa, eso no, está mal. Ellos sí tienen saber, ellos saben qué hacer con la salud mental, vos no. Vos si sos un usuario, no sabes nada. Yo sí, porque yo estudié 4 años, entonces yo sí tengo el saber. ¿Se entiende cómo va esta cuestión? Entonces va a decir, la crisis de la salud mental es un problema político, una cuestión social irreductible a un atributo psicológico o biológico de las personas y los grupos. Si las emociones son prácticas concretas, entonces politizar los malestares permite vincular nuestras dolencias con las causas estructurales de la desigualdad anímica y social. Nos queda asumir el desafío de crear nuevas alternativas psicopolíticas. ¿Sí? Entonces a partir de esta concepción va a ver cómo en realidad el sistema capitalista nos está enfermando constantemente y en realidad las soluciones son vagas. O bueno, es básicamente no te quejes tanto. Toma esta pastilla o toma esta terapia o demás. Que obviamente no voy a poner acá a modo de decir no hay que tomar pastillas, no hay que nada. Obviamente, quien esté atravesando esto sabe lo necesario que es tomar pastillas en un brote y demás. No estoy diciendo no, ya está, dejar. Eso sería absolutamente irresponsable. Pero sí empezar a criticar un poco estas cuestiones, ¿no? Porque por ahí creo que un pájaro, como dice Leonor Silvestri, también lo voy a traer, en servidumbre maquínica, punitismo, trabajo y espacio de encierro, Leonor Silvestri, voy a ver si encuentro lo que decía, pero va a decir algo muy interesante, que si no me equivoco es acá. Un animal que para liberarse se autolesiona hasta el punto de la muerte, no está deseando morir, está intentando escapar. ¿Sí? También va a decir otra frase que yo también la llevo bastante, que me la tatuaría, que es, lo que no se puede criminalizar se patologiza. Que se sepa entonces que no estamos deprimidas, estamos en huelga y trabajar es lo peor que nos ocurre. Bueno, ya creo que traje muchísimas citas y la cuestión esta espero que se quede claro por ahí cuando se empieza a hablar de politización del malestar, cuáles son las prácticas, qué se puede hacer, cómo lo podemos pensar. Yo al fin y al cabo creo que es cómo uno se posicione básicamente, ¿sí? No es cuestión de que exista una fórmula de politización y que alguien va a venir o que yo voy a venir y les voy a decir esto significa politizar el malestar y tienen que hacer esto y esto y esto y si hacen esto están politizando y si no, no lo hacen, ¿sí? No creo que nadie en sí tenga esa fórmula. Pero me parece que es importante cómo nos posicionamos nosotros frente a los malestares. Es decir, vamos a seguir atribuyéndoselos meramente al individuo. Vamos a seguir diciendo cuál es el lugar que ocupas tú en el desorden del que te quejas. ¿Vamos a seguir manteniendo eso? ¿O vamos a intentar creer de que en sí quizás los malestares no son meramente individuales, sino que estamos inmersos en un campo social que muchas veces nos está exigiendo cosas que o no nos podemos acostumbrar a estos imperativos de cómo tenemos que vivir, cómo es la salud, cómo es todo, o sencillamente por una chispa de rebeldía no nos queremos acostumbrar a este tipo de vida. ¿Sí? Entonces, a partir de esto me resulta interesante a mí cómo cada uno se va a posicionar en la escucha de los malestares y cómo empezamos a politizar la clínica. Toda clínica termina siendo política, ¿sí? Entonces, bueno, no tengo mucho más que agregar. O bueno, sí hay un montón de cosas, pero hasta ahora se me ocurren esas solamente. Así que bueno, espero que esta vez se escuche bien. Me compré este microfonito, bueno, esto lo até a un vapor, pero me compré este microfonito, así que ojalá que se escuche bien. Y si no, bueno, un bajón. Así que bueno, nada, muchas gracias si llegaron hasta acá. Cualquier cosa, como les decía, tengo ganas de seguir subiendo estos videos por ahí más largos, en un formato más largo, donde puedo mostrar citas y demás. Entonces, si les gusta, por supuesto, bueno, me gusta, suscríbanse, compartan, bueno. Y bueno, si no les gusta, no pasa nada. Pasen de largo solamente.
Bueno, cualquier cosita los leo. Muchas gracias. Chao, nos vemos.